Les presento a Camilo Salinas y Paola Canedo. Ellos son los mentores de nuestro equipo. Mis mentores, gracias a ellos conocí yo esta oportunidad y es un honor para mí poder presentarles a ustedes esta noche, a quienes nos van a compartir desde su experiencia, sus vivencias, sus dificultades y también sus logros en este proceso en este camino, ¿verdad?, hacia la libertad financiera, como decimos nosotros, los Zen Workers. Nos van a compartir, pues, inquietudes que quizás nosotros, como socios del equipo, como líderes, nos hacemos algunas preguntas respecto de cómo es que una pareja puede sobrellevar tantas dificultades durante la pandemia, antes, después. Y estas son una de las interrogantes que provocan que se dé este tipo de conversatorio con ellos, porque nosotros queremos escuchar de parte de ellos cómo es que ellos como pareja nos pueden comentar un antes de la pandemia, llevando adelante su matrimonio, su familia. Luego viene la pandemia y continúan con esta lucha, ¿no? Porque es una lucha diaria de llevar adelante una familia, un hogar, vivir en pareja, como los güeyes ahí en mancornado, y uno tira para acá, el otro tira para allá y la carga se tiene que acomodar. Y son esas ahí está, ¿ves? Y esas inquietudes pues son las que a nosotros nos cuestionan y quisiéramos, Camilo, Paola, que ustedes nos compartan, ¿verdad?, desde su experiencia, antes, durante y ahora, cómo ustedes han ido saliendo adelante a pesar de todo con su hogar, con su relación, con su matrimonio. Hola, buenas noches. Buenas noches, gracias Valdemar, buenas noches a todos, hola familia, ¿cómo estamos? Gracias por bueno, de la iniciativa esta que tenía Valdemar de comenzar, de hacer preguntas, todo, y dijimos, bueno, lo llevaremos entonces a un conversatorio, y gracias Valdemar, porque además brindarse para orientar el conversatorio y poder compartir un poco en esta noche. Pero bueno, para compartir somos pocos, no es una charla, no es una capacitación magistral. Tal vez nos venga bien si podemos prender cámaras y vernos quienes estamos aquí, que parezca una reunión. Hagamos de cuenta que nos sentamos en una mesa a tomar un café o un energy, unos mates, pero que sea parte de que nos veamos en la sala esta noche. Es más familiar y, como digo, el grupo es pequeño, y aprovechemos esto de que podemos compartir la imagen, ¿no? Entonces, por favor, si no es mucho problema para ustedes. Hagan así y listo. Yo no me peiné bien tampoco, así que no se hagan problema, no se nota, pero por si acaso, entonces estamos todos así en familia, ¿sí? Prendamos cámaras para poder conversar más familiarmente. Entonces, gracias Valdemar, pero a ver, ¿cómo empezamos? A ver. Hola Evita, gracias. María Eva por ahí. Vida antes de la pandemia, vida durante y vida después es complicado. Sí, Sí, y quizás lo que le comentaba, perdón, para los que recién han ingresado también, es pues esa diferencia que ustedes han ido viendo, ¿verdad? Y esos logros, esos avances en la familia, en el hogar, como pareja, como líderes también, ¿verdad? Y sí, bueno, dentro de lo que es el estar en el equipo, desarrollar el negocio, sí, el 2020 ha sido un reto completamente interesante, porque sí podemos decir que tenemos una historia pre-pandemia y una nueva historia a partir de la pandemia, cosa que para muchos tal vez va a ser igual, ¿no? Una cosa fue antes del 2020 y otra distinta va a ser a partir del 2020. Pues antes del 2020, los dos estábamos haciendo el negocio. Como saben, empecé yo primero, él me apoyaba, después se fue involucrando y ahí encontramos
y el camino y la opción para que él pueda salir de su trabajo. Cosa coincidente, diosidencia, es que el 2019 ya veníamos conversando y tomando la decisión de que él ya tenía que dejar el trabajo. ¿Sí? Que ya el negocio estaba funcionando bien, pero había algo que ya no era manejable, que era el estar con la cabeza en dos lugares, en el trabajo y darle al 100% y al negocio el 100%. Así que en diciembre del 2019 ya tomamos la decisión de que Camilo dejaba el trabajo y coincidió con el inicio de la pandemia. Justamente él trabajaba, tenía sus últimos días de trabajo en marzo, nos fuimos de vacación a Colombia, volvimos y la vida cambió completamente. ¿Y Sí, cómo fue tu vida en pandemia? Sí, fue increíble, o sea, habíamos planeado tener una fecha de corte de la vida de empleado y de verdad es algo fascinante porque teníamos que poner fecha, eso habíamos escuchado con los mentores y con la gente que lo logró, es clave poner fecha. Nosotros pusimos una fecha. Puse una fecha para retirarme del trabajo porque ya estábamos logrando los resultados, ya había decidido de que quería que este sea un estilo de vida, necesitaba más tiempo para mí, para estar en casa, para compartir con la familia y pusimos una fecha. Lo que sí, curiosamente, de la fecha que pusimos se fue prolongando por varias situaciones muy claves en el trabajo que no pude lograr en esa misma fecha, pero gracias a que había una fecha determinada, luego se logró que tuve que hablar con el director ejecutivo en la organización en la que estaba y decirles justo en diciembre, como dice Paula, me retiro. Mi trato era de que hasta el 31 de marzo yo iba a estar con empleo y a partir del 1 de abril ya estaba retirado, digamos. Pero de verdad fuimos, el 28 de febrero salimos de viaje de vacación a Colombia, una semana, 8 días en Cartagena, 7 días en Bogotá, porque estábamos asistiendo a la convención latinoamericana, la segunda convención, porque la primera había sido en México. Y en la segunda convención latinoamericana nos llega lo de la pandemia, y ya venía haciendo ruido, ¿no? Entonces, ya llegó lo de la pandemia, pensamos que todavía nos iba a dar tiempo de participar en esa convención, pero justo el día antes de que inicie la convención, nos llega el anuncio, la confirmación de que se suspendía, que For Life, por determinaciones del gobierno colombiano y las decisiones que se habían tomado, se suspendía el evento y tuvimos que adecuarnos ahí en Colombia a la situación que había y el equipo Zen se comenzó a organizar, al final tuvimos como una mini convención de equipos allá, igual no fue un viaje perdido, pero luego llegué aquí y como llegaba del exterior, en la oficina me dijeron, no vengas al trabajo porque estás llegando del exterior, peor en Colombia donde ya se han dado muchos casos y ahorita está empezando la pandemia, mejor quédate ahí. Y justo llegamos nosotros y a los 4 o 5 días se decreta la cuarentena rígida general. Entonces ya no salí de la casa, básicamente volviendo de viaje, no salí de la casa y ese tiempo que quería tener con familia era como, querías tener tiempo, así que ahí amarrado sin salir ni a la puerta, ni a la puerta, así que con casa, ahí en casa, yo que siempre estaba viajando, yo que siempre estaba saliendo, yo que siempre tenía un montón de actividades, de pronto fue un cambio, pero así como de habitación, ¿no? De tanto no estar en casa, no querías salir de casa encerrado y estar. Querías familia, ahí está. Quería estar en su casa, ahora no sale ni de su casa. Total, no salgo va a ser casi un año que mis salidas son tan restringidas, ¿no? Como dice justamente este virus COVID debe ser una esposa de estas bravas, dice, porque no te deja salir, no te deja beber, no te deja compartir con los amigos, o sea que todo eso era encerrado, entonces ya la señora no tuvo que esmerarse, digamos, gracias COVID, ahí lo tenía directamente por completo, pero fue un cambio de vida, definitivamente, sí me hacía falta casa, familia, a mí me gusta, siempre he sido casero y de hecho cuando viajaba mucho antes lo que más añoraba al volver a la casa era quedarme en mi casa, no llegar a la ciudad para seguir viajando. Y la cosa fue lo sensacional de pasar la pandemia sin trabajo, o
sea, sin empleo, pero con un negocio que me redituaba mes a mes. O sea, una despreocupación es casi indescriptible en lo personal. E incluso para Paula, obviamente, para el tema de la familia, porque empieza la pandemia y más bien el negocio comienza a crecer, comienza a impulsarse, comenzamos a enfocarnos y a concentrarnos desde casa con el tema del negocio y haciéndolo crecer, justo el negocio fue el tiempo en que mejor iba dando. Entonces era una bendición porque salía yo de mi empleo, curiosamente, así, nada pensado, quedo sin ingresos del salario, sin embargo los ingresos del negocio, los residuales, iban mejorando más y cada vez. Entonces, qué despreocupación, qué alegría. Y estamos ahora en estas ondulaciones de pasar la pandemia, hay, digamos, post pandemia, menos restricción, etcétera, pero los ingresos siguen generándose. Entonces, creo que el resumen para mí es cómo vives despreocupado sobre el tema de los ingresos y puedes, para mí es una vacación de 10 meses, hasta ahora casi 10 meses. ¿Cuántos años yo tendría que haber estado para cuando me daban un mes de vacación? Más de 10 años de empleo para haber tomado tal vez ¿cómo es? Quiméricamente diría yo, porque sería una quimera que me hubieran dado mis 10 meses de vacación después de más de 10 años de no tomarlas. Eso jamás hay en un trabajo, ¿no es cierto? Pero eso es lo que estoy viviendo prácticamente ahora, una vacación con despreocupación. El audio, Valdemar. Sin audio, Valde. Gracias por avisar. Otra inquietud, si nos pudieran compartir, ¿cuál ha sido el reto más fuerte, la dificultad más grande que han podido pasar en todo este proceso de desarrollo del negocio como pareja? Si nos pudieran compartir, por favor. Además de no querer estrangularnos mutuamente. Paso, ¿se puede pasar la pregunta? La siguiente, por favor. A ver. A ver, una de las cosas más complicadas es el respetar el liderazgo de cada uno. El otro es tratar de vernos como socios y no como pareja, el evitar mezclar lo personal con lo empresarial. Es una de las cosas más difíciles, ¿no? Porque ahí tenemos que poner muy en práctica lo que es los 4 acuerdos. No lo tomes personal, no te estoy hablando como tu pareja, sino te estoy hablando como tu socia y viceversa, ¿no? Que o me hace observaciones, correcciones y lo primero uno se encrespa, pero ahí entramos al plano de no es personal, o sea, no es de Camilo a Paola pareja, sino es entre socios que además somos dueños de una empresa, ¿no? Porque una cosa es que fuéramos socios de, qué sé yo con un frontal, pero somos socios, dueños ambos de la misma empresa. Entonces, ahí son las dificultades, pero también es un reto interesante porque ahí uno aprende a crecer, uno aprende a tolerar, a respetar, cuesta, pero hay que hacerlo. Sí, nosotros nos conocimos en la facultad y una de las cosas que me atrajo de Paola era su personalidad. Ella siempre era líder, siempre era, además de académicamente brillante, era muy, ¿cómo se dice? Muy solvente y muy líder en lo que era en la facultad. Y comenzamos a hacer pareja, de hecho, en un contexto muy interesante donde ambos tuvimos que hacer liderazgo universitario, digamos, ¿no? En estas luchas universitarias y cosas de las ideológicas, ¿no? En la universidad pública, por lo menos. Y luego ya en pareja fuimos haciendo las cosas, pero fue completamente diferente cuando tuvimos que entrar al negocio y empezar a poner, como se dice, todo el impulso en el mismo barco. Porque es verdad que uno se casa, pero al final ella trabaja por un lado, él trabaja por el otro lado,
el propósito es traer dinero a la casa, cada uno con su empleo, pero por los chicos, por los hijos, bla, 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 pero comienza a pasar el tiempo y creo que lo que empezó junto empieza a agarrar un poco, aunque sea medio grado de diferencia al infinito, pues no se encuentra, ¿no es cierto? Y cuando entramos al negocio, entramos y empezamos a empalmar ahí. Lo complicadísimo fue cuando entendimos, y ustedes saben la historia, que de más de 2 años que estuvimos haciendo el negocio sin rumbo, claro, estábamos muy dedicados a que sí, yo voy a consumir y alguien va a querer que el producto y siempre lo hemos dicho, nos enfrascamos y ese fue nuestro error, más de 2 años puro frasco, y cuando dijimos, este negocio es diferente, no son frascos, y aprendimos ahí de otra vez, ¿qué es lo primero que hay que hacer en el negocio? ¿Qué es lo primero que nos dice este libro mágico? ¿No? Es define tus sueños. Ah, bueno, entonces definamos nuestros sueños. ¿Cuáles son tus sueños? No sabía qué sueños tenía. No se animaba a dar un sueño, no se animaba a plantearlo. Y ninguno de los dos sabía qué soñaba el otro. Nos dimos cuenta que los sueños de ella, los sueños míos y los sueños nuestros coincidían a veces y muchas veces no. Claro, ahí empezamos con la respuesta clásica que muchas personas dan en su empresarial. ¿Y cuál es tu sueño? Que mi familia esté bien, claro, que mis hijos vayan a la mejor universidad. Pero ahí uno se escuda, en su entorno, ¿no? Entonces, y tus sueños, tú, claro. ¿qué sueñas? ¿Qué quieres ser? ¿Qué quieres tener? ¿Qué quieres hacer? Y uno siempre se refugia en que quiere ser toda dadivosa, la madre perfecta, haciendo que todo el mundo esté bien, pero no había sueños. Y me acuerdo mucho de una visita que hizo Giovanni Perotti, en la que preguntó quién estaba en la reunión como pareja de un socio. Y Camilo levanta, ¿no?, la mano, le dice, ¿qué es lo impactante para vos hasta ahora? Que gracias a este proyecto hemos vuelto a encaminar nuestra vida de pareja hacia un fin común. Y era algo que sí nos estaba pasando. Los dos somos agrónomos, estudiamos en la misma universidad, en la misma facultad, la misma carrera. Trabajábamos en áreas completamente iguales, fundaciones de conservación los dos, en dos fundaciones diferentes, pero uno iba por aquí y el otro iba por allá, haciendo lo mismo, pero distanciados. Y cuando hemos entrado a esto, a ponerle, bueno, a hacer funcionar el negocio, ahí sí hemos empezado a limar esas asperezas para trabajar juntos, ¿no? Porque si no remamos juntos. Sí, y por eso siempre cuando hablamos con alguna pareja que entre y empieza a hacer este negocio, les decimos que un reto, que si lo logran va a ser el que los mantenga siempre unidos, es que definan esos sueños. Entonces, los sueños de ella no son los míos, pero qué lindo cuando dice sueño tal cosa, yo no lo había pensado, pero te acompaño, te apoyo. O viceversa, hay sueños míos que no tienen nada que ver con lo que ella quisiera, pero me dice, bueno, sí, te apoyo. Y luego están los nuestros. Claro, a veces uno responde, ¿cuáles son tus sueños? La respuesta de paquete, la trillada, que mis hijos estén bien, que todos estén sanitos, que Dios nos proteja, que esto, que mi familia, sí, es un deseo general, pero eso es sumamente genérico. ¿Qué pasa cuando ya le pones los detalles? Entonces ahí entramos a desarrollar los sueños como están en nuestro sistema educativo, el ser, qué quiero ser, qué quiero hacer, qué quiero tener, en qué tiempo, ¿no? Y aquí yo sé que están personas que todavía no han definido sus sueños. Qué difícil es, porque la gente se olvidó de soñar. Sí, que todos estén bien y que tenga dinero para comer y que a la familia no le falte nada, ese es mi sueño. Pobre, eso es elemental, eso es sobrevivencia. Entonces quiero sobrevivir, no quiero cumplir sueños. Ahí es donde tenemos que entrar a pulir las cosas y hacer, ¿cómo se dice? Sinceros y además ser generosos con nosotros mismos, con las cosas grandes. Quiero una casita, aunque sea chiquitita, no, pero vos necesitas una casa grande. Sí, quiero una casa grande con estas y estas características, y eso nos pasaba. Para empezar, fue la parte más complicada. Gracias, excelente. Y a veces piensa uno que es a uno solamente al que le suceden estas dificultades.
Por eso es que es importante que estén aquí conectados, queridos socios, socias, para que vayamos nosotros viendo cuántas cosas vamos sufriendo, vamos sobrellevando, vamos superando como equipo, que todos pasamos por el proceso, todos pasamos por el proceso. Todos tenemos dificultades, por supuesto, todos están escuchando a nuestros mentores, sus dificultades, han escuchado un antes, un durante y ahora que estamos queriendo salir de este tiempo pandémico, para que también nosotros no nos quedemos a medio camino y no nos quedemos lamentando sobre la leche derramada. ¿Por qué? Porque si nuestros mentores han pasado por allí, ellos también saben cómo guiarnos para que nosotros también pasemos. Y una manera de guiarnos es que ellos nos comparten su experiencia, como lo están haciendo ahora. Nos están diciendo estas cosas suceden, estas cosas pasan. No es cosa del otro mundo, somos seres humanos. Hay dificultades, las hay. Con una palabra me gustaría que Camilo, Paola, por favor, nos dijeran con una sola palabra lo más bonito, lo más hermoso, lo más bello que hayan vivido como pareja desde que están en el negocio hasta ahora. Paz. Unidad. Muy bien. Si es una palabra, me recuerdo que muchas veces algunas personas comentan en los planes, hablan de una paz mental, una paz espiritual, una paz inclusive en el mismo cuerpo por la falta de tensión, la falta de estrés, sabiendo que estamos en el mejor proyecto, que estamos en la mejor compañía, que estamos en el mejor equipo. Qué bueno, gracias por compartirnos esas experiencias, Camilo. Ahora, otra inquietud también que tenemos nosotros en el equipo, nos gustaría que nos compartieran algunas experiencias previas por las que ustedes atravesaron o que ustedes tomaron antes de conocer el equipo Zen, de conocer la compañía For Life. ¿En qué otras experiencias sobre emprendimiento ustedes incurrieron? Unas experiencias previas a haber emprendido este negocio. Cuando decidimos ya hacer familia, decidimos casarnos, tenía yo en mente que no quería hacer lo que vi hacer toda la vida mi papá, ser un empleado, un trabajador así a full, porque además yo a mi papá de chico lo veía muy poco, siempre él estaba viajando, saliendo, él es veterinario, y gracias a su trabajo además hemos vivido en tantos lugares que nunca teníamos un lugar estable. Entonces salíamos y dijimos, somos agrónomos, podemos producir. Yo vengo de una familia del Chaco, hay una propiedad enorme allá, linda, con todas las condiciones, y le dije, vámonos a vivir al campo, hagamos un proyecto. Y escribimos un proyecto, tuvimos un socio capitalista, que era mi papá, dijo, ya, vamos, yo los apoyo, hagamos un proyecto productivo. Y dijimos, vamos a dedicarnos a producir y a hacer nuestra empresa en base a nuestra profesión, ¿no? Y nos metimos allá. Fascinante, para mí era una emoción, una alegría volver al campo, me fascina, siempre me encantó. Para Paula fue una experiencia de locos porque ella nunca había vivido en campo, nunca tan lejos de su familia, nunca había salido de la seguridad urbana y de varias condiciones de comodidad que tenía, y llevarla a una región muy lejana, y en esas épocas ya no teníamos agua, no teníamos luz, o sea, eran condiciones bien, bien rurales. Pero empezamos a trabajar, escribimos un proyecto, pusimos todo el conocimiento, todo el ímpetu que teníamos estaba ahí en ese proyecto. Pero no resultó. Pasaron unos meses, ya había nacido Angélica, la mayor, eso estamos hablando de casi 23 años atrás, y pusimos todo el ímpetu, pero había falta de conocimiento y falta de algunos detalles de lo que es el proceso, el desarrollo, y además que luego tuvimos también problemas con el socio capitalista, y se acabó esto. Se fue diluyendo la cosa. Entonces, ¿qué hacemos? ¿De dónde más seguimos? Porque hubo un error en la aplicación del proyecto. Y ese fue el primer intento de que queríamos hacer algo diferente a ser empleados. Pues no, vinimos y caí al sistema, entramos a buscar trabajo, llevó mucho tiempo todo, pero empecé a emplearme. Después
Después entramos a la rutina de buscar trabajo, de buscar un ingreso, y llegado el momento dijimos tiene que haber un negocio. Teníamos empleo y la única forma que sabíamos de diversificar ingresos era con nuestro conocimiento, nuestra profesión, hacer trabajitos extra que nos demandaban mucho tiempo, mucha energía, pero que traían de cuando en cuando unos pesos Lo adicionales. que se llaman consultorías profesionales. En nuestra área son consultorías, ¿no? Teníamos el empleo y además las consultorías, que no eran muy frecuentes. Luego surgió la idea de meterse al negocio de comida, que la comida da bien, que la comida y es cierto, para quien quiera invertir ahí, pero reaccionamos como mucha gente. Tengo una brillante idea, un carrito de hamburguesas. Diseñamos el carrito porque queríamos que sea diferente. Hicimos la inversión, conseguimos una socia que ella iba a poner la contraparte de la mano de obra y lo pusimos a funcionar. Teníamos un producto especial, pero ahí nos dimos cuenta pues que hay que pelear con muchas cosas, ¿no? Que dónde lo llevas, cómo lo llevas, dónde lo guardas, cómo lo guardas, que permisos para una cosa, permisos para otra cosa. Se nos ocurrió empezar en la época de invierno, era todo un afán trabajar de noche y en frío, y creo que funcionamos, no sé, exagerando 4 meses. Tal vez 6. Pero llegó un punto en que dijimos, no, esto no funciona. ¿Por qué? Porque era demasiado trámite, demasiada carga de cosas, y llegábamos al punto de decir, no estoy dispuesto a hacer esto. Sí. ¿No? Llevaba mucho tiempo, demandaba que dejemos a los hijos completamente, a veces hasta las 2 de la mañana, recién volviendo después de haber deshecho todo. Luego entramos no servimos para esto, ¿no? La clase, no, creo que no servimos para esto. Esto no es para nosotros, vendemos el carrito, deshacemos todo. Vamos a lo que sabemos, abrimos una consultora, una empresa consultora, y brindábamos servicios de consultoría muy interesantes, logramos socios y estábamos trabajando con mucho esmero, pero era matarse. Por alguna vez te pagaban a tiempo, porque las consultorías son eso, rara vez te pagan a tiempo. Normalmente te regatean el precio. ¿Y qué es lo que más nos llevó al caso? Es que creo que fácilmente hasta ahorita nunca pudimos cobrar como 10,000, 15,000 dólares en consultorías que nunca nos pagaron, porque se hicieron a los locos, que se hacían de la... Creo que han sido las épocas en las que más difícil la hemos tenido, porque quisimos independizarnos, pero no funcionó. Después vino otra iniciativa. Seguimos. Cada vez que fallábamos, ¿dónde caíamos? A lo que sabíamos, a buscar empleo y a seguir trabajando. Luego sucedió que yo estaba sin empleo, era miembro del directorio de mi condominio, y pasó algo que necesitábamos hacer funcionar el supermercado, que no funcionaba, que no había cómo hacer que opere el área de servicios al condominio del clubhouse y demás. Y abren la posibilidad de que un viviente del condominio agarre eso. En esa época, mi cuñada estaba embarazada y necesitábamos generar ingresos las dos, así que nos metimos a eso, de socias, administrar el clubhouse y un mini mercado que pusimos para el condominio. Ahí ha sido una época en la que hemos trabajado duro. Entiendo muy bien cuando hablan de gente que es el primero en abrir, el último en cerrar, vive en el negocio, si le alcanza le paga, porque esa época experimentamos eso. Eso es ser autoempleado. Trabajábamos para pagar la comida y con eso estábamos felices porque ya teníamos cómo cubrir la comida de toda la familia. Trabajábamos brindando servicio y teníamos que soportar el maltrato de mis propios vecinos, que esa es la que más rabia me daba. Entonces, trabajábamos los días de descanso, ¿no? Sábados, domingos, feriados, era el día que más trabajábamos. Y eso sí bueno, Facundo estaba en la panza, no la alejaba mucho, pero a mí me alejó mucho de mis hijos, incluso de Camilo, viviendo en el mismo condominio, lo irónico.
no los veía, llegaba a 10 de la noche como que arrastrándome para dormir y mami, tengo un cumpleañitos este domingo, que te lleve tu papá, que te lleve tu papá o que te lleve tu hermana, porque yo no podía dejar el negocio, porque justo fin de semana pues, teníamos que atender y Ahí se trabajar. aplica el tengo un negocio, mentira, el negocio te tiene a vos, Sí. autoempleado, ¿no? Y lo último Qué ha sido la increíble. ¿cómo? Perdón, continúe. No, y lo último fue el tema este de lo que Paola contó, de este amigo productor, un colega que producía estas fresas, frutillas en la parte de Comarapa, espectaculares, súper buenas. Al principio traía solo para la casa de a montones y después, pero Paola, si me ayudas a acomodar unas cuantas, te ayudo para que sea negocio, ¿no? Y ahí fue por varios meses, casi un año. 3 años. 3 años casi, que fue un negocio, un Me oficio que volví tenía una intermediaria de venta de fruta. frutillas. Mi vagoneta, para los que han conocido la vagoneta Plomas, los días miércoles, después de dejar a los chicos en el colegio y a Camilo en el trabajo, toda la maletera era llena de frutillas. Y repartía por montón de oficinas con las que teníamos a mis amigos. A veces iba por 1 kilo y a la semana siguiente volvía a repartir mucho más y ahí se hizo un ingreso interesante. O sea, siempre estuvimos viendo de que había algo más allá del empleo. Eso en resumen, hemos ido probando y por eso es que sabemos cuando hablamos de tener un negocio, hacer una inversión, buscar una manera más, ¿no? A veces la gente quiere empezar un negocio y dice, vamos a empezar, voy a hacerlo, pero sabemos lo que es querer empezar, pero quedarse a medio camino, no tienes el suficiente capital, no tienes el suficiente conocimiento y Y el tema de vencer tus egos también ahí, ¿no? Porque, por ejemplo, nosotros rescatamos de cada experiencia, mucha gente puede tomarlo como que metidas de pata, ¿no? Definitivamente fueron experiencias donde no teníamos conocimiento para lo que estábamos empezando a hacer, no teníamos el suficiente conocimiento, no teníamos experiencia y lo más importante, no teníamos agallas y tampoco preguntábamos cómo hacerlo. Claro, y nadie nos enseñaba tampoco cómo se hacía. Nosotros Pero de cada experiencia intuitivamente íbamos. hemos rescatado cosas que ahora nos sirven. Y siempre Claro. digo, si no hubiera hecho eso, no estuviera ahorita con estas capacidades. Y una de las cosas, por ejemplo, que yo rescato de mi paso por las frutillas, porque era interesante, yo iba a oficinas con las que trabajaba como profesional, ¿no? Y la gente que no me había conocido decía, ya llegó la señora de las frutillas. Y la señora de las frutillas O de las fresas. se tuvo que morder su ego, su orgullo, su todo, para no decir ninguna señora de las frutillas. Yo soy la ingeniera Canedo, con maestría, posgrado y idiomas. Entonces, sí, la gente me veía así, pero Sí. ahí... No, pero ¿cómo era la gente? O sea, cambiaba el trato y a veces pensaban, qué bien da eso de vender fruta porque tienes una Land Cruiser ahí así automática y todo. Parecía que ese era el resultado de su trabajo, no que era lo que habíamos hecho por otro lado. Y esa experiencia, por ejemplo, es interesante porque también creo que eso nos, bueno, a mí en lo particular, porque yo era la señora de las frutillas, ¿no? Era el tema de qué ve la gente en vos, qué ve que estás haciendo y nunca ve lo que realmente eres, ni lo que realmente estás ofreciendo. Entonces, ya con este proyecto, cuando hemos entrado, todavía tenía su buen montón de ego que vencer con el tema de que otra vez ya el cómo ofrezco y cómo me ven mis colegas, como que las frutillas las toleraban, pero ya ahora estás vendiendo frasquitos, pastillas. Y me estaba olvidando todavía un caso, cuando nos conocimos con Paola, ella me conoció, yo hacía música. Estaba en la universidad, todo, pero a mí siempre me gustaba la guitarra, todo, yo hacía música durante la facultad con un grupo de música folclórica del Chaco. Y nos fue bien, empezamos a hacer, de hecho, para universitario empecé a generar ingresos que no, de otra manera no podía, y
encantaba hacer música y era una de las posibles opciones, incluso lo analizábamos si iba a seguir dedicándome a la música. Como Valdemar estaba a punto de agarrar la guitarra para salir a cantar. Pero era una cosa que sí me apasionaba y nos estaba yendo bien. Habíamos llegado hasta hacer disco de plata en la compañía en Lauro, en Cochabamba, con el conjunto, justo con el hermano de Félix, con Rogelio, que era el violinista, él fue el director del grupo, ¿no? Y era una de las opciones, pero luego dijimos, puta, eso de la música te hace trasnochar muchos fines de semana y siempre una que otra copita, más que alguna que otra. Por el bien familiar también lo fui dejando, pasó a ser hobby de algo que sí parecía que estaba haciendo un proyecto de vida, porque sí generaba ingresos. Yo hubiera querido, digamos, dedicarme a la música, me hubiera encantado, pero en Bolivia no hay tanta esa condición de que alguien se dedique a la música y pueda vivir de ella, ¿no? En ese sentido. O sea, sí hemos hecho tantas cosas, por eso con mucha solvencia podemos decir que no hay un negocio cuando uno además no sabe de negocios y no es su vena necesariamente. No hay otro negocio que se iguale al que estamos aquí, donde tienes un sistema ya probado. Que te enseña a hacer. Te enseñan, te muestran, te acompaña un equipo. Tu inversión es tan baja que de todo lo que hemos hablado hasta ahora no se equipara siquiera a nuestra inversión mensual y aún así ay, tan caro, ay, no puedo, ay, no sé de dónde. O sea, no sé, no entiendo, pero siempre nos ha pasado de cómo, ¿no? Tal vez, ¿será que vamos a gastar este mes en los productos? Decíamos, y después cuando dijimos, vamos a invertir en nuestro negocio, cambió la historia. Porque este negocio en inversión es tan bajo como el negocio más bajo que ya hemos hecho antes. Y los resultados son incomparables. Ahí viene toda la una solvencia. Evolución, ¿verdad? Toda una evolución en la educación financiera de nuestros mentores. Eso es lo que nos están comentando, precisamente para que nosotros también nos identifiquemos cuál ha sido nuestro proceso en nuestra educación financiera, desde que nos acordamos qué hacíamos para ganar plata, porque ahí está la educación financiera. ¿Qué hace uno con su talento, con sus habilidades, con lo que le gusta para generar ingresos? No importa, haga lo que se haga, que sea honesto, que sea justo, que no se dañe a las demás personas ni a sí mismo, pero generar ingresos no es malo. Entonces, ahí han visto ustedes el proceso de esta pareja ejemplar del equipo, nuestros mentores, cómo es que ellos han tenido que vencer su ego, que acallar a ese chismosito que está saboteando la mente. No te dejes, ¿cómo vas a hacer eso? Que cómo vas a vender frutilla, que cómo vas a un montón de cosas, ¿verdad? Y cosas negativas, pensamientos negativos. Sin embargo, cada uno de nosotros pasamos por un proceso de educación financiera. Algunos lo tenemos ese nivel muy bajito, muy bajito. Les comento, en mi caso, era profesor y cuando salía del colegio veía que un colega mío se iba a atender su snack que tenía en la ramada, el otro se iba a atender su punto de internet que tenía en otro lado, el otro se iba a la feria a su tienda de zapatos y generaban ingresos. Y yo les miraba y decía, caramba, estos no se conforman con su sueldo. Claro, era porque yo estaba conformándome con el mío. Es interesante esto, escuchar a personas con experiencia, cómo nos pueden ayudar a nosotros a salir de nuestra zona de confort, salir de nuestra mentalidad muy limitada, que le ponemos un techo a nuestros sueños, reducimos nuestros sueños a nuestro sueldo, en lugar de que sea al revés o de que nuestros ingresos los elevemos a la altura de nuestros sueños. Y es precisamente eso lo que ahora nuestros mentores nos están transmitiendo. Les agradecemos muchísimo y una de las últimas preguntas, por favor, vamos a aprovechar y vamos a abusar de la confianza ya que están aquí para nosotros esta noche. Hablando de esta evolución en la educación financiera, cuando ustedes ingresaron en esta oportunidad, ¿en qué nivel se encontraba su educación financiera? Si hablamos del 1 al 10, ¿en cuánto se encontraba su nivel de educación financiera cuando ustedes recién ingresaron a este negocio? Yo creo que tal vez un 2, 3, exagerando. Sí, sabíamos, pues ese es el tema, cómo es interesante de cuando hablas de educación financiera. Sabíamos generar dinero,
hemos generado dinero Con lo que habíamos estudiado. claro, con la profesión de empleados, generamos también con los otros, es decir, en todos los negocios que hicimos, básicamente no perdimos, ¿no? La mentalidad de pobreza también, el rico juega a ganar, el pobre a no perder, ¿no es cierto? Sí. Bueno, entonces Con que salga tas con tas y había mi ganado. mentalidad de pobreza, a ver, con que no pierda, haré nomás estito, vamos haciendo, bueno, ¿no? Y era Ahora tal dijo vez un Paola, 2 o 3. ahora dijo Paola que se pagaba la comida y con eso estaban felices porque se pagaba la comida. Sí, cuando él cantaba con que le dieran comida en el canto, estaba feliz igual. Y me pagaban el transporte, claro, y además hacía lo que me encantaba, pero después ya empecé a ganar, chenga, bien. Para la época y yo estudiante que no había otra cosa, ganaba bien. Hay algo interesante, o sea, de todo ese proceso, en ningún otro lado más que con el equipo y con lo que es la educación del sistema, los libros que nos sugieren, hasta los juegos que nos sugieren. Hemos aprendido muchas cosas. Una cosa que nos ha ayudado a elevar nuestra educación financiera es el juego del cash flow. Fuera de broma, jugando hemos aprendido muchas cosas, como por ejemplo reformular lo que es la estructura de un presupuesto mensual, reformular lo que es qué haces con tus ingresos cada mes, cómo los vas a distribuir, qué porcentaje va para dónde, para otro lado, el aprender a tomar riesgos, a no tenerle pánico a un préstamo, a no tenerle pánico a una inversión y abrir la mente principalmente. Claro, el pobre normalmente no arriesga, ¿no? No arriesgues porque vas a perder. Va a perder el único peso que tiene. Y si arriesgo, y si dejo, bueno, eso hemos ido aprendiendo. Y lo que sí me encantó en cuestión de elevar la educación financiera es mi mente era de que para yo saber más de finanzas tenía que manejar bien planillas, paquetes, ser más o menos un contador, un economista, y a veces que me da pereza eso de manejar mis cuentas y no sé qué, que la pereza de aprender tanta cuestión de esos números, y resulta que la educación financiera no es nada que ver con eso. Hay expertos que te manejan programas de proyecciones financieras y demás y no tienen buenas finanzas. Entonces, una cosa que me fascinó aquí, que para tener educación financiera, lo primero que tienes que hacer es trabajar la mente. Esa es la que cambia todo. Y ahora, y voy a compartir luego un audio que estaba escuchando ahora mientras estaba piloteando por ahí, y se lo sugiero, por favor, escúchenlo, lo voy a poner en el grupo grande. Es de Juan Rosado y dice: la cantidad de dinero que está en tu bolsillo es la cantidad de dinero que tienes en tu cabeza. En la mente tienes poco, tu bolsillo es poco. En la mente tienes mucho y tu bolsillo rebalsa. ¿Y cómo puedo hacer yo para tener mucho aquí en la cabeza? Es algo que a la mayoría le da pereza de hacer o le da indisciplina hacer. Leer, escuchar, como decía Pablo el otro día, la fe entra por el oír, pero por el oír también se va. Entonces, escuchar audios, videos, todo, y canalizarse en una energía. Eso es, y a mí me fascinó porque a mí me encantaba eso de leer, de cambiar de mentalidad. Esa era la cuestión de locura. Paula siempre era mi cable a tierra, o sea, ella marcaba los números. De leer, Camilo. Sí, sí. Perdón, hablando de leer, nos gustaría que nos compartieran, nos sugirieran aquel libro clave que a ustedes les sacó de una mentalidad de pobreza, les sacó de unos códigos que le dejaron sus padres, sus antepasados, sus amigos que le rodeaban, esos límites mentales respecto del dinero. Si ustedes tuvieran un libro que les ayudó bastante a superar eso, nos gustaría, por favor, que nos los compartan para nosotros también poder echar mano a ese material conscientemente y superarnos ya desde ahora, porque este negocio, lo bonito y lo feo que tiene a la vez, es que es un negocio que requiere autodisciplina, donde no van a estar a uno rogándole ni diciéndole cada rato lo que tiene que hacer. Simplemente nos puede dar una sugerencia de un libro y nosotros agarrar ese libro, buscarlo en internet o comprarlo en físico y empezar a educarnos
financieramente, pero antes tenemos que deseducarnos de una mala educación financiera recibida, quizás. Por eso nos gustaría que nos den esta referencia de algún libro que les ayudó a ustedes a superar esto. Antes de que ahí en esa parte dice deseducarnos, aprendí un término cuando estaba trabajando que era la deconstrucción del conocimiento. Ahora que suena lindo, pero recién aprendí de qué había sabido tratar, ¿no? ¿Y cuánto duele? De construir tu conocimiento. Seguro el padre Juan José, él es un experto en educación, todo lo domina, pero yo no lo sabía y tuve que aprender. Y ahí había entre estos, tenía entre estos colegas en la profesión en la que he ido desarrollando, unos locos, más locos que yo incluso, que me encantó cuando empezábamos a hablar y nos dimos cuenta de una cosa. Y pregunta, ¿de qué formación, qué tiene usted? Le decía, ¿no? Alguien. Y nosotros aprendimos a contestar, yo soy de formación agrónomo. El otro decía, yo soy de formación biólogo. El otro era de formación economista, porque al final tu mente está tan perfectamente adaptada para la vida, pero cuando entras a profundizar demasiado en el conocimiento, a veces deformas el aprendizaje y el conocimiento, porque ese conocimiento te llena de ego y te crees con que las sabes todas. Y es por eso es que es tan difícil en este negocio para gente con mucha formación dejarse guiar, porque no puede deconstruir su conocimiento, no puede entender de que lo que él aprendió es una parte apenas y puede hacer otra. Bueno, y en cuestión de libros, yo comentaría uno, la otra vez, hasta hace poco yo decía, el primer libro que leí me destapó era Padre Rico, Padre Pobre, de Robert Kiyosaki. Pero luego agarré el libro de lo que se llama, volví a leer un libro que ya había leído antes y me di cuenta que ese me había destapado la curiosidad y el ímpetu hacia cosas diferentes antes. Y fue un regalo que me hizo una hermana de Paula, una cuñada que vivía aquí con nosotros, que me regaló, me trajo un día, me dice, mira, esto es para vos, por el Día del Padre creo que era. Y me dijo, te traje esto, ella era a Zapata y de Madrid, creo que había entrado en una librería y dijo, a este loco, a mi cuñado le gustan esos libros, porque yo siempre paro leyendo, ¿no? Libros de superación, libros medio filosóficos. ¿Qué libro hay? Y le dijeron, este es uno de los mejores, es El monje que vendió su Ferrari, de Robin Sharma. Increíble, lo volví a leer y me di cuenta por qué yo empecé a buscar algo que realmente me cambie la vida. Y después de eso te viene el otro y el otro. Como dice, cuando el alumno está preparado aparece el maestro. Entonces vinieron libros en forma de maestro. Ahí fue Padre Rico, Padre Pobre. ¿Cuál fue el primero que leíste vos? No, el primero que leí, el que marcó ese cambio mental que pregunta Valdemar es Secretos de la Mente Millonaria. A mí en particular, uno, me ayudó a detectar esos patrones con los que me había criado en mi casa, los que me habían marcado mis papás. Habían patrones que me estaban afectando en mi vida de pareja por la parte financiera. Justo ahí nos dimos cuenta de que no íbamos a progresar en lo financiero porque él tenía un patrón diferente al mío. Entonces no había un equilibrio. Mi patrón mental hacia las finanzas era uno y el de él era completamente opuesto por cómo él había crecido y cómo había recibido toda la información financiera en su familia. Y justo una de las partes del libro dice, tú tienes que trabajar tus archivos mentales con tu pareja, porque si no hay coherencia entre los dos, nunca va a llegar el dinero. Claro, y ahí va el otro tema, de pronto con la pregunta anterior, ¿cuál era la parte difícil? Además de cuajar los sueños, esta era una parte, porque ella manejaba, entendía de una forma el dinero y otra, y el libro te cambia la estructura, ¿no? Entonces, los libros ahí serían El monje que vendió su Ferrari para los que tenemos demasiado ego profesional, y además que estamos cansados porque para cuando lean eso va a ser fantástico. Y otra cosa, si leen junto con ese, hoy por hoy, hazte sabio antes que hacerte viejo, van a haber una complementación y una alineación impresionante, el que escribió el doctor Herminio Nevares con el doctor Hernán Serna, ¿no? Entonces, junto con El monje que vendió su Ferrari, lo van a leer y les va a parecer fantástico. Luego, Padre Rico, Padre Pobre, Secretos de la Mente Millonaria, ¿no es cierto? Esos libros te revientan. Y luego hay otro libro que se llama El éxito no llega por casualidad. Ese es otro libro que te destapa y te impulsa a qué es lo que realmente vos
tienes que tener en función al éxito. El conformismo que tenemos a veces como mediocridad o como mentalidad pobre te limita, te mantiene en estas cosas, ¿no? Bueno, y después hay en la línea de lo que es Zen, ¿no? Zen, para los que están empezando también el negocio, ahí tenemos el libro del doctor Nevares, hazte sabio antes de hacerte viejo. Tenemos el libro de Juan Rosado, de El guardia que compró sus sueños, ¿no? Tenemos el libro del bizcocho marín, del pango a la cima, de Juan Rosado, igual entre el asadón y la espada, es casi una revistita, pero qué fantástica, ¿no? Y tenemos, bueno, hay varios que te pueden, el negocio del siglo XXI, para que entiendan por qué el tema de las redes de mercadeo son una opción, el negocio del siglo XXI. Y en educación financiera específicamente, Escuela de Negocios. Escuela de Negocios. Robert Kiyosaki, Escuela de Negocios. Oh, qué libro, te revientan así. Entre estos 3 libros, Camilo, uno que menciona el padre Juan José, que es el hombre más rico de Babilonia, y el otro que sería Los secretos de la mente millonaria, y el último que acaba de mencionar ahorita, entre esos 3, ¿cuál sugerirían que la persona que está escuchando ahora empiece a leer primero? Secretos de la mente millonaria. Yo creo que ese es clave por varias razones, porque ese es como tener un psicoanalista y hacer yo conscientemente una introspección de cómo he sido criado desde mi niñez. Cómo me han programado. Y cómo estoy, o sea, cuando hablamos de que todo esté en la mente es porque definitivamente en tus 10 primeros años tú recibes una información y tú eres una computadora que recibe información y almacena la información. ¿Para qué? Para después usarla en lo que vas a hacer. Y mucho de lo que hemos recibido hasta los 10 años está determinando lo que somos hoy actualmente, no importa la edad que tengamos. ¿Por qué? Excelente. Porque ahí has recibido y en 3 ámbitos, ¿no? Has recibido información hablada, que es lo que has escuchado tus 10 primeros años, y todo en torno al dinero. ¿Qué es lo que escuchabas de tus papás, del entorno? A son de bromas, si ahorita lanzo una frase, seguro que todos completan, ¿no? El dinero no cae de los árboles. A todos nos han dicho casi la misma frase, ¿no? Entonces, yo no tengo una máquina selladora de billetes cada vez que de niños pedíamos algo y los papás nos contestaban cosas de esas. Entonces, vamos marcándonos estigmas sobre el dinero, sobre la gente que tiene dinero. ¿Por qué? Porque además tenemos archivos guardaditos de qué hemos vivido en nuestra niñez en relación al dinero, escasez, abundancia, peleas, pleitos, un montón de cosas. Entonces, gracias. Todo eso queda guardado y este libro te ayuda a que lo encuentres. No, y lo bueno es que puedes poner en práctica porque te da guía claro. De que hagas ejercicios prácticos y primero los vayas lo identifiques, lo anotes y hagas unos ejercicios para corregirlos y reprogramarlos. O sea, hay que identificar nuestros archivos. ¿Qué te plantea el libro? Que identifiques tus archivos y cambies el chip. Muy bien, muchas gracias. El tiempo perfecto, 1 hora justamente. Agradecerles a nuestros mentores, Camilo, Paola, porque han hecho honor a lo que dice nuestro sistema. Nuestro sistema es educativo y es precisamente lo que hemos tenido ahora, una dosis concentrada de educación financiera, pero no teórica, por favor. Nosotros, los Zen Workers, nos diferenciamos de cualquier otro profesional, de cualquier otra persona que genere ingreso, que nosotros no hablamos en base a la teoría, hablamos en base a los resultados y a las experiencias que vivimos y al crecimiento que experimentamos acá. Por eso les agradecemos que a través de la experiencia de ustedes nos vayan transmitiendo cómo es que se hace este negocio de manera más sencilla si nosotros aprendemos a superar nuestros egos, nuestras limitaciones mentales y vamos autodisciplinándonos y vamos alimentándonos con la lectura sobre todo. Gracias por sus consejos, por la referencia del libro que nos han dado
los socios que están aquí conectados ya tienen un norte por si ellos quieren agarrar su negocio con sus propias manos, su propio timón y llevarlo hacia mar adentro, como dice la Biblia, como dice el Evangelio. No tengas miedo, vamos mar adentro, como dice mi mentor, no seas hombre de poca fe, ¿no? Adelante, practica esa fe, échale ganas, que se note ese entusiasmo, esa alegría de estar logrando resultados no solo para ti, sino para todo tu equipo, porque aquí trabajamos en equipo, no somos islas, somos equipo. Y eso también a veces nos cuesta ir entendiendo, porque muchas veces venimos de una educación muy tradicional, ¿verdad? Donde cada uno lo suyo, donde yo lo mío y muchas veces hasta no quiero ni compartirlo para que el otro no gane lo mismo que yo gano o no me quite la pega, ¿verdad? Eso en el trabajo, ¿no? Yo no lo comparto. Sin embargo, aquí nuestros mentores ahora nos han vaciado así, a manos abiertas, con todo ese cariño que los caracteriza, esa solidaridad, para que nosotros vayamos aplicando esto con nuestra gente, con nuestros equipos, con nuestros socios, ¿verdad? Porque esto no es una clase magistral, esto es un compartir experiencia para que nosotros lo dupliquemos. Este es un proceso de duplicación. Entonces les agradecemos infinitamente, querido Camilo, querida Paola, gracias por este tiempo e invitamos a las personas que están conectadas, aprovechamos que mañana no se olviden el Zen Legacy a las 8 de la noche, ¿verdad? Y luego ya estaremos pasando las diferentes actividades de la semana también para que se puedan apalancar. Valdemar, quiero hacer una referencia para, antes de que se cierre todo esto, en base a un comentario que hace Gustavo. Gustavo ha trabajado conmigo hace algunos años, estábamos organizando unos cursos de capacitación, él hacía asistencia al curso, al equipo, y ahí debe acordarse, Gustavo, cuando hacemos las presentaciones en un taller y les decimos a las personas, a ver, preséntese, ¿quién es usted? Yo soy Julio César Salinas, ingeniero agrónomo, director técnico de la Fundación para Conservación, he hecho una maestría en no sé qué, tengo estudios en tal cosa y vengo, ¿cierto? Si ustedes han estado en talleres, han estado en reuniones de grupos y demás, seguro que saben eso. Siempre pones, en principio, los títulos y todo, mucho del ego, y te pones en el pedestal para ver quién tiene el pedestal más grande, ¿no? El que tiene el doctorado, el que estudió en no sé dónde, el que no sé cuánto, entonces uno queda así como que impresionándose, pero no es eso lo que eres, quién eres como persona. Y nosotros hacíamos el ejercicio cuando pedíamos a la gente que se presente, les decíamos, preséntense sin decir ni su título, o sea, nada de su profesión, ni su cargo, de dónde vienen, así sean dirigentes. A veces trabajamos con comunidades y el uno era dirigente de la central no sé qué, soy el secretario de tierras de no sé cuánto, todos a presentarse, no nos hablen de eso. Vamos a tener días de capacitación, por tanto, díganos su nombre, qué hacen, qué les gusta hacer, qué les gusta comer. La gente se miraba así y claro, luego era la forma en presentarse como persona, porque el título rimbombante no nos sirve. Y ahí les aprovecho para sugerirles un audio. La mejor profesión es ser persona, del doctor Hernán Serna. Fabuloso. Si la pueden anotar y escúchenlo, debe estar en YouTube, seguro. La mejor profesión es ser persona. Hernán Serna, ¿no? Ese es de los audios de semana que teníamos del equipo. Escúchenlo, es fantástico. ¿Por qué este proyecto también funciona tan bien? Porque nosotros nos enfocamos en las personas, en el ser. No me importa si es un PhD, postdoctorado, si es un hijo de político reconocido, si es el príncipe de no sé dónde, porque si fuera así, discriminaríamos a las personas que no tienen esos títulos rimbombantes. Y eso es lo fantástico de este negocio. Todos empezamos con el mismo valor, el valor del ser humano, el valor de ser hijo de Dios, iguales. Por eso lo logran, todos lo logran. Gracias, el que quiere, Gustavo ya está compartiendo, creo, ahí el link para ese audio. El que quiere lo logran. Aquí eso es lo bueno. Ni por más que reces más veces que el resto, ni por más que sepas mejores fórmulas que el resto, ni por más, o sea, con solo conocimiento y título no lo logras. De hecho, más de una vez escuché un audio, los que tienen más títulos son los que menos hacen en este negocio, porque no se dejan guiar. Entonces, eso era para recordar
aprovechando esa anécdota con Gustavo, y que era un poco mi estilo en trabajo de capacitaciones, y recomendarles este audio. Y conste que lo está diciendo basándose en la experiencia. Igual Paola, porque les costó 2 años con ese ego, 2 años pelear con ese ego, 2 años pelear con esos títulos, 2 años como mezquinando, no, si yo soy profesional, ¿qué me voy a estar dejando con ese negocito? A veces nos ocurre eso, ¿verdad? Porque esa es parte del ego, esa es parte del no querer desaprender para aprender algo nuevo, porque tenemos miedo a dejar de ser nosotros. Pero aquí viene la pregunta, quien no sea capaz de renunciar a sí mismo no es digno de mí o no es digno de seguirme, dice Jesús. Y me parece que por ahí va, porque nosotros tenemos que dejar atrás muchas cosas que no nos sirven para el camino, no nos sirven para ayudar a otros. Y qué interesante. Gracias, mentores, y gracias también a los que han participado en este conversatorio hoy. Felicidades por su tiempo. Ojalá hayan aprovechado todo esto para que vayan también ustedes duplicándolo con sus equipos. Muchas bendiciones y gracias, Valdemar, por el espacio. Gracias a todos. Por la conexión de todos ustedes. Aprovecho para hacerles una invitación. Ya estamos cada vez más cerca para el tema de la convención, que es en abril. Y en ese sentido, bueno, para el equipo de Bolivia, y no es discriminativo el equipo de México que está conectado, solo que va a ser más difícil hacerles llegar su polera hasta allá. El equipo de Bolivia ya esta semana tenemos que hacer, los que quieran, obviamente, el encargo de las poleras. Camisetas para la convención. Ya voy a compartir el modelo, el costo y el QR para el pago. Y como estamos ya en modo convención, el día martes en nuestro espacio de capacitación, para aquel que ya quiera inscribirse, vamos a hacer una inscripción en vivo. Entonces, nos conectamos. Si hay 1 o 2 personas, lo que vamos a hacer es activarnos en línea para hacer la inscripción, porque ya estamos contrarreloj hasta final.